Buen día, los saluda la doctora Leslie Estrada. El tema que vamos a desarrollar hoy es metabolismo de purinas. Generalidades. Los fosfatos de ribonucleósidos y desoxirribonucleósidos son esenciales para todas las células. Sin ellos no es posible obtener ADN y ARN. En consecuencia, tampoco es posible la síntesis de proteínas ni la proliferación de las células. Los humanos sintetizan los ácidos nucleicos y sus derivados como ATP, dinucleótido de nicotinamida y adenina o coenzimas a partir de intermediarios anfibólicos. Vamos a hablar un poco sobre la estructura. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, una pentosa y pueden estar formados por uno, dos o tres grupos fosfato. Los nucleótidos son la unidad estructural de los ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas pertenecen a dos familias, pueden ser purinas y pirimidas. Tanto el ADN como el ARN tienen las mismas bases púricas, adenina y guanina. El ADN y el ARN contienen la pirimida citosina, pero se diferencia en su segunda base pirimídica, ya que el ADN contiene timina, mientras que el ARN contiene uracilo. La timina y el uracilo se diferencian, es que solo la timina tiene un grupo metilo. Aquí vemos la estructura entonces de lo que es para diferenciar un nucleósido y un nucleótido. Cuando nosotros tenemos un nucleósido, solamente está estructurado de la base nitrogenada y el azúcar pentosa. Cuando nosotros hablamos de un nucleótido, está conformado de la base nitrogenada, el azúcar pentosa y el grupo fosfato. Las bases nitrogenadas de purinas y pirimidas, encontradas comúnmente en ADN y ARN, como habíamos mencionado, adenina y guanina, timina está solo en ADN, uracilo, que es una pirimida, en ARN y citosina es común en ambos. Y aquí están las clasificaciones. Las purinas son la adenina y guanina, que tienen dos anillos ciclados, y las pirimidas solo es un anillo único ciclado, son timina, citosina y uracilo. Funciones de los nucleótidos. Los nucleótidos sirven como portadores de productos intermedios que son activados en la síntesis de algunos carbohidratos, lípidos y proteínas conjugadas. Son componentes estructurales de diversas coenzimas esenciales, como la coenzima A, el PADH, el NAD y el NADP. Los nucleótidos como el AMP cíclico y el GMP cíclico pueden funcionar también como segundos mensajeros en las vías de transducción de señales. Tienen un papel importante como moneda energética de la célula. Y por último, los nucleótidos son compuestos reguladores importantes para muchas de las vías del metabolismo intermediario, al inhibir o activar enzimas claves. ¿Cómo podemos obtener bases púricas y pirimídicas? Las bases púricas y pirimídicas que se encuentran en los nucleótidos pueden ser sintetizadas de nuevo o pueden obtenerse a través de las vías de rescate. Las purinas y pirimidas no son esenciales en la dieta, ya que los tejidos humanos pueden sintetizarlas a partir de intermediarios anfibólicos en cantidades que dan respuesta a demanda fisiológica. Por tanto, ácidos nucleicos y nucleótidos ingeridos no son esenciales en la dieta. Pueden obtenerse de la dieta y se puede llevar a cabo la degradación en el tracto intestinal a mononucleótidos. Estos mononucleótidos resultantes pueden ser absorbidos en purinas y pirimidas. Las bases de purinas son oxidadas a ácido úrico y de esta manera son excretadas por la orina. La biosíntesis de los nucleótidos de purina. Aquí podemos ver una imagen donde vamos a observar que cómo están compuestos los anillos y cómo se van añadiendo los átomos para la formación de los dos anillos en una base púrica. Son compuestos como ejemplo a aminoácidos, ejemplo está la glicina, el aspartato, la glutamina, también el monóxido de carbono, el CO2 y el N10-formil tetrahidrofolato, ¿sí?
todos estos componentes aportan átomos a los anillos de purina, que aquí los podemos observar. El anillo de purina se forma principalmente en el hígado por reacciones que van añadiendo los carbonos y los nitrógenos donados a una ribosa 5-fosfato que ya está preformada. Recordemos que esta se forma en la vía de las pentosas. Todas las formas de vida sintetizan nucleótidos de purina y pirimida, excepto los protozoos y los parásitos. Para tener un equilibrio, los mecanismos celulares regulan la cantidad total de nucleótidos, los cuales aumentan durante el crecimiento, regeneración del tejido o cuando las células se dividen rápidamente. Entonces, en la imagen podemos ver, digamos, el ejemplo que la glutamina aporta el átomo de nitrógeno, es el primero que se une a la estructura. Después vemos la glicina aporta el segundo átomo de nitrógeno, el N10-formil tetrahidrofolato aporta el tercer átomo que es de un carbono. De ahí el cuarto es un nitrógeno también aportado por el N10-formil tetrahidrofolato. El quinto es un átomo de carbono aportado por CO2. El sexto es un átomo de nitrógeno aportado por aspartato. El séptimo es un átomo de carbono aportado por N10-formil tetrahidrofolato. Y así es como está estructurado los dos anillos que forman una purina. Procesos que apoyan a la biosíntesis de nucleótidos de purina. Uno sería la síntesis a partir de interbinarios anfibólicos y aquí hablamos de la síntesis de novo. Vamos a ver que puede existir una fosforribosilación de purinas, una fosforilación de nucleósidos de purina y empezamos a ver todo el proceso paso a paso. Tenemos la biosíntesis de novo y vamos a ver que se va a sintetizar a partir de ribosa 5-fosfato y ATP. Como dijimos, la ribosa 5-fosfato es la que nosotros ya obtuvimos, se sintetizó en la vía de las pentosas. Bueno, entonces el primer componente es que vamos a sintetizar el 5-fosforribosil 1-pirofosfato, que comúnmente lo vamos a conocer como PRPP. Es una pentosa ya activada que participa en la síntesis y la liberación de purinas y pirimidas. La síntesis del PRPP a partir de ATP y la ribosa 5-fosfato, como vemos acá, tenemos la ribosa 5-fosfato, está dada por la enzima PRPP sintetasa, que utiliza como factor magnesio y es dependiente de ATP. Y así se forma el primer compuesto importante que es el 5-fosforribosil 1-pirofosfato o como hemos mencionado el PRPP. Acá vemos que AMP y GMP son inhibidores en la síntesis de ribonucleótidos purínicos, porque estos serían los productos finales. Si hay mucha existencia de ellos, pues ya no se sintetizan. Esto no es el paso determinante de la síntesis de purinas porque PRPP también se puede usar en otras vías como las vías de rescate o salvamento. Muy bien, el siguiente paso es la síntesis de la 5-fosforribosilamina. El grupo amida de la glutamina, vamos a ver acá que aquí hay participación de la glutamina, ¿verdad? Que lo va a donar y va a quedar como glutamato. Este grupo amida de la glutamina va a sustituir, vamos a ver acá, en el carbono 1 el grupo pirofosfato y que está unido acá en el carbono 1 de la PRPP. Recordemos que teníamos previamente ya formada la PRPP. Esta sí es la reacción determinante en la biosíntesis de los nucleótidos de purinas. La enzima es la glutamina fosforribosil pirofosfato amido transferasa. Esta es inhibida por nucleótidos de purina AMP y GMP, que son los productos finales de la vía. La concentración de PRPP es importante porque, dependiendo de ella, controla también la velocidad de la reacción. De ahí tenemos que llegar a sintetizar el monofosfato de inosina, que es el nucleótido de purina progenitor. Hay 9 pasos siguientes en la biosíntesis de los nucleótidos de purina que vamos a ver ahorita paso a paso para llegar a sintetizar la inosina monofosfato, que es conocida como IMP.
4 etapas de esta vía requieren ATP como fuente de energía y hay 2 etapas de esta vía que requieren N10-formil tetrahidrofolato como dador de carbón. Vamos a ver aquí la imagen. Tenemos acá ya formado el PRPP, que es el 5-fosforribosil pirofosfato. Recordemos que a partir de este se iba a formar el 5-fosforribosilamida, que había participación de glutamina, en este caso, y agua, agreguemos acá, que donan su grupo amida, y queda como glutamato, la glutamina, y se liberan 2 grupos fosfato y se forma la 5-fosforribosilamida por medio de la glutamina fosforribosil pirofosfato aminotransferasa. Muy bien, a partir de esto también vamos a ver que entra la participación de glicina y también de ATP. Esto va a hacer esta reacción, la GAR sintetasa es la enzima y va a formar glicinamida ribótido, que es conocido como GAR. En la siguiente reacción vemos la participación de N10-formil tetrahidrofolato, que dona su grupo formil, el grupo carbono, de este es importante, y queda como tetrahidrofolato. Aquí la enzima es GAR-formil transferasa y vamos a formar el N-formil glicinamida ribótido, que es conocido como FGAR. Aquí es importante hablar que hay medicamentos que son análogos del PABA. Estas son las sulfonamidas, son análogos estructurales del ácido para-aminobenzoico o conocido como PABA, que inhibe competitivamente la síntesis bacteriana del ácido fólico. Dado que la síntesis de purinas requiere tetrahidrofolato, como vemos en esta reacción, como coenzima, las sulfas o sulfonamidas enlentecen esta vía en las bacterias. Los humanos también no pueden sintetizar ácido fólico y deben usar fuentes externas para obtener esta vitamina. Por tanto, las sulfas o sulfonamidas no interfieren con la síntesis de purinas en humanos. Esto es importante. De ahí venimos al siguiente paso y vamos a ver qué sucede la siguiente reacción y vemos la participación otra vez de glutamina donando su grupo amida y queda como glutamato. Hay utilización de ATP y agua en esta reacción y lo hace la F-GAM sintetasa y va a formar el componente N-formil glicinamida ribótido o conocida como F-GAM. Posteriormente va a suceder la siguiente reacción donde participa la AIR sintetasa y esta es dependiente de ATP y vamos a obtener el 5-aminoimidazol ribótido o conocido como AIR. De ahí en la siguiente reacción participa la AIR carboxilasa, hay una carboxilación y vamos a obtener el componente carboxiaminoimidazol ribótido o conocido como KIR. Posteriormente tenemos la participación del aspartato con la enzima SAICAR sintetasa y utilización de ATP y vamos a obtener el compuesto 5-aminoimidazol 4. Tenemos N-succinil carboxinamida ribótido o conocido como SAICAR. Posteriormente viene la enzima adenil succinato liasa. Vamos a ver que aquí de la estructura que tenemos formado este componente vamos a eliminar fumarato, ¿sí? Y vamos a obtener el componente 5-aminoimidazol 4-carboxiamida ribótido o conocido como ICAR. Y viene la siguiente reacción donde va a participar la ICAR formatidil transferasa. Aquí hay nuevamente participación de N10-formil tetrahidrofolato, dando un carbono, es importante donar su átomo de carbono y queda como tetrahidrofolato y en esta reacción obtenemos el 5-formimidazol 4-carboxiamida ribótido o conocido como FAICAR. De ahí tenemos la última reacción donde interviene la enzima sidohidrolasa IMP y aquí hay una deshidratación y vamos a tener el compuesto inosina 5-monofosfato, que es el que nosotros conocemos como IMP, que esta es la base para llegar acá, ¿sí?
De ahí nosotros dijimos que era nuestro progenitor importante de las purinas. Aquí vamos a ver que ya tenemos nuestro IMP formado, el inosina monofosfato. Esta es nuestra inosina monofosfato y vamos a ver cómo a partir de inosina monofosfato nosotros podemos obtener tanto AMP como GTP o GMP en este caso, por medio de una bifurcación. Entonces, si vemos si se va hacia el lado derecho, la inosina monofosfato, hay una enzima inosina monofosfato deshidrogenasa y aquí es una oxidorreducción donde participa el NAD reduciéndose y en la inosina monofosfato se oxida a xantosina monofosfato, sería esta. De aquí vemos una participación nuevamente de otra glutamina donando su grupo amida. Aquí es la GMP sintetasa y hay utilización nuevamente de ATP y se produce lo que conocemos como guanosin monofosfato o GMP. ¿Sí? Acá decimos que el GMP, que sería el producto final, inhibe la IMP deshidrogenasa. Y de ahí tenemos de este lado hacia el lado izquierdo, a partir de inosina monofosfato, con la contribución de aspartato en este caso, y la enzima adenilosuccinato sintasa y la utilización de fuente energética como GTP, vamos a obtener adenilsuccinato. De ahí, por medio de la adenilsuccinato liasa, quitamos de la estructura fumarato y acá obtenemos adenosina monofosfato, o sea, AMP, que también como es el producto final, esta puede inhibir la adenosilsuccinato sintasa, que es la que va a dirigir las reacciones para producir AMP. Acá tenemos un dato importante que el ácido micofenólico, este fármaco es un inhibidor reversible de inosina monofosfato deshidrogenasa, esta enzima. Esto puede privar a las células T y B en rápida proliferación de componentes clave a los ácidos nucleicos. Por lo tanto, es un inmunosupresor que se usa para evitar el rechazo de injertos. Este es un dato importante. De ahí vamos a hablar sobre la segunda vía de síntesis de purinas, que sería la vía de rescate. Las purinas que vienen del recambio normal de los ácidos nucleicos celulares o la pequeña cantidad que se obtiene de la dieta y no se degrada puede convertirse en trifosfatos de nucleósidos y ser utilizados por el organismo, conociéndose como la vía de rescate de las purinas. Esta es importante en el cerebro principalmente. La vía de rescate o recuperación o salvamento, como también la podemos encontrar, intervienen dos enzimas. Está la adenina fosforibosil transferasa, o conocida como APRT, y la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, conocida como HGPRT. Ambas enzimas utilizan el PRPP como fuente de grupo de ribosa 5-fosfato. La liberación del pirofosfato y su hidrólisis por medio de la pirofosfatasa hacen que estas reacciones sean irreversibles. Entonces vamos a ver aquí las reacciones de vías de rescates o recuperación o salvamento. Se dice que 90% de las purinas libres son recuperadas o recicladas por estas reacciones. Las purinas que provienen del recambio normal de los nucleótidos en pequeña cantidad de la dieta también. Y la fuente de ribosa 5-fosfato, recordemos que es el PRPP, que está preformado en la primera reacción que vimos al inicio de la presentación. Entonces aquí vemos que a partir de hipoxantina, ¿sí?, de este componente y PRPP, vamos a obtener esta reacción donde participa la enzima hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, o conocida como HGPRT, y vamos a obtener inosin monofosfato, ¿sí? De ahí en la segunda reacción a partir de guanina, también utilizando PRPP, y la enzima sería la misma, la HGPRT, podemos obtener GMP. Y también a partir de adenina, por la utilización de PRPP y la enzima adenina fosforibosil transferasa, podemos obtener AMP. Dato es importante porque puede existir una deficiencia congénita de la enzima HGPRT y esto produce el síndrome conocido como Lesch-Nyhan.
Vamos a hablar sobre la degradación de los nucleótidos de purina. La degradación de los ácidos nucleicos de la dieta, que son obtenidos de la dieta, se da en el intestino delgado, donde una familia de enzimas pancreáticas va a hidrolizar los ácidos nucleicos a nucleótidos. En el interior de las células de la mucosa intestinal, los nucleótidos de purina son secuencialmente degradados por enzimas específicas a nucleósidos y bases libres. Y finalmente a ácido úrico, que es el producto final de esta vía. Los nucleótidos de purina procedentes de la síntesis de novo se degradan principalmente en el hígado. Las bases libres se envían del hígado a tejidos periféricos donde se puede dar la vía de rescate. Degradación de los nucleótidos de purina. En las células de la mucosa intestinal, como mencionamos anteriormente, una familia de nucleotidasas retira hidrolíticamente los grupos fosfato y libera los nucleósidos que son degradados aún más por nucleosidasas a nucleósidos o que son como ejemplo las nucleósido-fosforilasas. Estas las degradan hasta bases libres más desoxirribosa 1-fosfato. Las bases púricas de la dieta no se utilizan tanto para la síntesis de los ácidos nucleicos en los tejidos. En su lugar, las células de la mucosa intestinal los convierten generalmente en las purinas de la dieta en ácido úrico. La mayor parte del ácido úrico puede entrar a la sangre y acaba excretándose por la orina. Bien, vamos a hablar sobre la degradación de nucleótidos purínicos en ácido úrico. Vamos a empezar acá con el inosine monofosfato. Podemos ver acá en la primera reacción a partir de AMP. Miren, podemos obtener AMP y cómo se va a degradar por medio de la AMP desaminasa. Miren, en esta reacción hay una desaminación donde vamos a eliminar el grupo amino y hidratamos con una molécula de agua y vamos a obtener a partir de AMP inosine monofosfato. ¿Sí? Aquí podemos ver también que del inosine monofosfato por una 5-nucleotidasa y una hidratación podemos eliminar el grupo fosfato y obtener inosina. También acá de este lado podemos ver que a partir de adenosine monofosfato, esta sería otra vía, una 5-nucleotidasa también podríamos hidratar y eliminar el grupo fosfato y obtener adenosina. Y que por medio de adenosina, posteriormente también podemos por medio de una adenosina desaminasa, nuevamente una deshidratación y desaminación, obtenemos inosina. Aquí como vía común de ambos, tanto de la inosina monofosfato y del AMP, podemos llegar hasta obtener inosina. Ya como inosina por una purina nucleósido fosforilasa, entonces acá se elimina una ribosa 1-fosfato. ¿Sí? Se elimina la ribosa con un grupo fosfato en el carbono 1 y vamos a obtener hipoxantina. ¿Sí? De ahí podemos seguir acá y la enzima xantina oxidasa, a partir de hipoxantina va a haber una hidratación y esta molécula se elimina como peróxido de hidrógeno, H2O2. Si se dan cuenta, al eliminarlo de la molécula, vamos a obtener el componente xantina. Nos podemos ir hacia la izquierda y aquí, a partir de xantina, la xantina oxidasa, nuevamente una hidratación con utilización de oxígeno también. Acá vamos a obtener peróxido de hidrógeno y se obtiene nuestro producto final, que es ácido úrico. Esta sería una forma, pero también podemos nosotros degradar la guanosina monofosfato o GMP por una 5-nucleotidasa, obtener guanosina y posteriormente de la guanosina obtener guanina por medio de la purina nucleósido fosforilasa. También eliminando de su estructura la ribosa fosfatada en el carbono 1, una ribosa 1-fosfato. Ya tenemos guanina
por una guanasa, ¿sí? Donde también hay una desaminación por hidratación, se va a obtener xantina y de ahí nuevamente a partir de xantina, por la xantina oxidasa podemos llegar a obtener ácido úrico. Podemos mencionar datos importantes. El ácido úrico es insoluble y es excretado en la orina como cristales de urato de sodio. También podemos mencionar que la deficiencia de esta enzima adenosina desaminasa o conocida como ADA, esta deficiencia autosómica recesiva es causada por un tipo de inmunodeficiencia combinada severa que implica la depresión de células T y B y células asesinas naturales o NK. Esto nos da como resultado una linfocitopenia. Los niños con deficiencia de ADA sin tratar por lo general mueren antes de la edad de 2 años debido a infecciones fulminantes. Los tratamientos incluyen TMO, TRE y terapia génica. De ahí tenemos la deficiencia de purina nucleósido fosforilasa o PNP. Esta deficiencia autosómica, que sería esta enzima, es autosómica recesiva, es muy rara y menos grave que la deficiencia de ADA. Afecta principalmente el desarrollo de linfocitos T. Los individuos con deficiencia de PNP presentan infecciones recurrentes y retraso en el neurodesarrollo, ¿sí? Podemos mencionarla acá y acá. Ahora bien, la tercera, que es la más común, este padecimiento, en este caso, se caracteriza por uricemia, con ataques recurrentes de inflamación artrítica aguda, articular, ocasionada por el depósito de cristales de urato monosódico, es lo que nosotros conocemos como la enfermedad de gota. En la gota, la hiperuricemia resulta principalmente de la baja excreción de ácido úrico. La sobreproducción de ácido úrico es menos común y sus causas conocidas incluyen ciertos errores innatos del metabolismo o del aumento de la disponibilidad de la aspirina. Los depósitos de cristales tofos, así se denominan, pueden observarse en tejidos blandos y en los riñones. Cuando están en los riñones genera urolitiasis o cálculos en los riñones. El tratamiento con alopurinol inhibe a la xantina oxidasa y resulta en la acumulación de hipoxantina y xantina, compuestos que son más solubles que el ácido úrico y que sí se pueden excretar. Entonces, cuando hablamos de gota, hablamos de que hay una acumulación excesiva del ácido úrico. El ácido úrico y sus sales de urato son muy insolubles. Una ventaja que tienen los animales que ponen huevos es que ahí en los huevos eliminan el exceso de nitrógeno. En cambio, nosotros los humanos lo eliminamos en el ácido úrico. Los humanos de 3 a 1000 sufren, de 3 en 1000, ¿verdad? Sufren hiperuricemia. La baja excreción de ácido úrico se puede generar en el 90% de las personas. La sobreproducción de ácido úrico es menos común. Elevación crónica del ácido úrico en sangre es sinónimo de gota. La formación de cristales de urato sódico en el líquido sinovial de las articulaciones es común y, como dijimos, se denominan comúnmente tofos. Inflamación de las articulaciones se puede dar a partir de la gota, un tipo de artritis gotosa. También se puede dar degeneración de articulaciones y esta se debe también a sobreproducción, como dijimos, de nucleótidos de purina y se puede deber a defectos enzimáticos también. Aquí vemos un tofo, miren, en una articulación de los dedos, tofo en la mano. Aquí nosotros podemos hablar mucho sobre este mnemotécnico Alicia para poder nosotros identificar la gota como tal, como un síntoma o signo clínico. La aparición comúnmente es súbita, la localización es en las articulaciones, el dolor no se irradia, es localizado. Características, el dolor es quemante y punzante, es intenso. Cuando hablamos de intensidad es un dolor, como dijimos, punzante y quemante y es intenso. Y el dolor no se atuena con nada, aumenta, aumenta rápidamente y eventualmente se puede poner hielo para poder aliviar un poco el dolor o tomar antiinflamatorios no esteroideos.
Entonces, tratamiento puede ser colchicina, que este previene la formación de microtúbulos y reduce así la entrada de neutrófilos al área afectada. El Probenecid o sulfimpirazona es un uricosúrico que incrementa la excreción renal de ácido úrico. Los esteroides son potentes antiinflamatorios como prednisona. Los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, es indometacina, antiinflamatorios. Como ejemplo, ellos van a inhibir la ciclooxigenasa 1, generando disminución de la producción de prostaglandinas. Y el allopurinol, que es el que específicamente inhibe la xantina oxidasa, que directamente produce el ácido úrico. Muchas gracias por su atención. Espero que esta clase sea de su utilidad.